Seguimos en la entrevista, esta segunda parte de la conversación con el licenciado Luis Villegas sobre este esquema que nos adentra a todos en la principal agenda, no solamente de este año, sino de los próximos 6, las elecciones de este próximo domingo. Hemos iniciado la primera parte. Usted ha sido puntual en los rubros, en los renglones, donde se ha dado esta realidad tan sui generis, inédita, tan destructiva de la vida de este país. Asegura usted que, y estamos de acuerdo, nosotros hemos hecho hasta ensayos con otros colegas. Yo creo que un analista de México, que es Enrique Quintana, el director del Financiero, daba el iniciado, y se lo comentamos a usted como lo hicimos en su momento, porque mandamos la retroalimentación, como lo hacemos entre periodistas de provincia, como mal nos llaman los de provincia, con los periodistas nacionales, los del centro. Un enfoque de cómo este hombre advierte que el gran problema de la clase media es que no vota porque su principal obstáculo para ser clase media es el gobierno. Se sacrifica, como usted que hizo en su vida sacrificios para llegar a la posición en la que está, porque lo hemos platicado usted y yo en muchas ocasiones. Está el problema de este monstruo que es el gobierno, y para hacer una empresa son 1000 trámites y viene la corrupción. No se puede cumplir con un régimen fiscal como el de México, porque tiene que venir la factura apócrifa, la factura simulada, o el moche, o la corrupción, porque no se puede de otra manera. Entonces, para ser clase media en este país es muy complicado. La clase media va y vota, y resulta ser que por el que elige le sale peor que el otro. Dice: ¿para qué pierdo mi tiempo de una semana de sacrificio? Mejor se le dedico en tiempo de calidad a mi familia o a mí mismo. Ahora parece ser que esa clase media, que está sutil, que está abajo, que hace mutis, parece ser que va a salir a votar. Y ese sería, sin duda, el gran campanazo de lo que se pudiera establecer el enemigo, y que usted ha dibujado o ha hecho pinceladas en esta primera parte. En esta un poquito amplia introducción, yo le preguntaría: ayer fue el cierre de todas las encuestas que se han dado en este país. La mínima le da 15 puntos arriba a Claudia Sheinbaum, y presumen de un esquema metodológico importante. La máxima le da 38 puntos, una barbaridad, pero aseguran que no hay ninguna más que Macy Kohler, que le da 1.2 de ventaja a Xochitl, y que dice que la está pagando el gobierno del estado de Chihuahua. ¿Usted cree, frente a esta gran herramienta que va a ser a partir del 3 de junio la más de los elementos a analizar, de los más negativos que va a haber, la manipulación, la especulación, el mercenarismo de las encuestas que se van a revelar el próximo 3 de junio? ¿Usted cree, sin embargo, que haya tanta coincidencia en 20, 30, 40 encuestas que mínimo le dan 15 puntos a Claudia Sheinbaum? Yo le voy a decir una cosa. Por eso le decía que se ve muy tranquilo. Estoy convencido de lo siguiente. Y son muchos años de estar en esto, y me permite tener una experiencia también hasta en temas como el de la encuesta. Vamos a platicar de cosas. Primero, Macy Kohler es la única que pone ganado a Javier Corral en Chihuahua. Que hicimos el referente, que fue y no se equivocó. Y ahí se estrenó a nivel nacional. Y fue la única que dijo que Alejandra del Moral iba a perder, pero no, como decían, por 20 y tantos puntos, por menos de 10 guarismos, y así fue. ¿Cuál es la diferencia entre Macy Kohler? Después se exageró Macy Kohler, le entró el billete, ¿no? No sé, lo que sí le puedo decir es cuál es la diferencia entre Macy Kohler y el resto de las casas encuestadoras, y tiene que ver con lo que platicábamos hace unos minutos. Macy Kohler siempre ha reconocido que sus encuestas son robóticas, por así decirlo, son televotos. Y evidentemente hace 30 años, 20 años, 15 años, todavía hace 10 años, era complicado que una encuesta telefónica no tuviera un sesgo. Era muy difícil porque seguía siendo un asunto de clases sociales. En este momento de la historia del mundo y del país, creo que el 99.99% de los mexicanos tienen teléfono. Y eso hace que sea una herramienta, un instrumento. A eso voy. Por teléfono es más fácil contestar a que vayan a su casa y usted enfrente a la encuesta. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, la gran diferencia entre los dos mecanismos de encuesta, porque aquí estamos comparando, olvídense de empresas, no vamos a ponerle nombre, vamos a hablar de mecanismos. Es más fácil contestar una encuesta telefónica
que una encuesta vis a vis. Y yo creo que ese es el primer detalle. Las encuestadoras se precian, y se lo digo porque, ¿por qué es tan cara una encuesta? ¿Usted sabe por qué es tan cara hacer una encuesta? ¿Por qué cree que es tan cara? Logística. Sí. Y cuidar al encuestador, porque el encuestador promedio va y se mete, se compra un refresco, se sienta debajo de un árbol y empieza a contestar. Buena parte del costo de las empresas es la supervisión. El supervisor del supervisor del supervisor del encuestador, literal. Literal. Sí. Por eso es tan oneroso, porque tienes que garantizar que el encuestador haga el trabajo, y no nomás que lo haga, sino que lo haga como tiene que hacerlo. Es decir, que no agarre todos los habitantes de una cuadra, sino que se traslade a los puntos preestablecidos para que la muestra sea homogénea, una serie de circunstancias. Por eso son tan costosas. Y en este momento de la historia del país, en donde un gran debate, el debate más perverso de los últimos años, lo empezó Morena y el presidente con el petate del muerto, cuando dijeron van a perder los apoyos. Porque ahí han contado muchas mentiras. La primera, como si ellos hubieran inventado los apoyos. El primer presidente de la República, lo que haya hecho en el Distrito Federal en aquel entonces, ese es otro tema. El primer presidente de la República es Fox. Y en segundo lugar, los apoyos están en la Constitución. Y tercero, quien más apoyos ha quitado a mujeres, a niños, a trabajadores del campo, ha sido este gobierno. Y eso también es un hecho probado. Claro. Que sea poco difundido, esa es otra cosa. A eso me refiero, con la ignorancia, a eso me refiero. Pero quien ha quitado apoyos sociales es este gobierno. Por eso digo que los que apoyan a Andrés Manuel o son ignorantes o están tontos, porque lo que les han quitado a la larga, la única cosa real es que ha crecido el salario mínimo. Pero lo que no dicen son tres cosas. Primero, la canasta básica, la inflación se lo comen. Segundo, ya restaste movilidad en las empresas, porque el empresario va a dejar de darle incentivos a quienes están por arriba de quien gana el mínimo, supervisores, directores, etcétera. ¿Para qué lo hago? Porque yo tengo que soportar el costo. Y tercero, al final del día, la capacidad adquisitiva que pierdes cuando tú pierdes vacunas, cuando tú pierdes medicinas, cuando tú pierdes otro tipo de apoyos, al final también hace que se compense para hacia abajo. Entonces, la única realidad es que se ha subido el mínimo. Pero habrá que ver si han mejorado su calidad de vida, y eso es falso. El comparativo económico establece. Eso es falso. No, por eso le estoy diciendo. Fue simulado. Entonces es la gran mentira, pero la mentira más perversa, porque en eso gira. Esta campaña gira en eso. Yo conozco personas de la tercera edad, lo necesiten o no, que están agradecidos con López Obrador, como si saliera de su bolsa, por la pensión. La gran mentira es que lo van a perder, primero. Y segundo, que se lo deban a López. Y tercero, y esto también es un hecho, que no haya otro tipo de incentivos perversos, los que acabamos de mencionar, que hacen que ese supuesto beneficio se vuelva eso, supuesto. Porque con esa mínima pensión vas a tener que sufragar gastos en salud, básicamente en medicinas, y sabemos que lo de la megafarmacia ha sido un fraude. Sí. Es un fraude. Desde el diseño es una locura, pero su operación es un mega engaño. Entonces, al final del día, insisto, el mensaje más perverso, porque es mentiroso de cabo a rabo, es el de que van a perder las pensiones, y digo que es el más perverso porque es lo que más presente tiene la gente. Bueno, la gente no va a correr el riesgo de perder su pensión. Entonces está mintiendo. No va a quedar en la ruina. Por eso Xochitl habla por un México sin miedo. Cuando los analistas del régimen dicen que es perverso lo que hace Xochitl, no, señores. Quien empezó con el discurso del miedo fueron ellos. Quien ha reiterado de manera sistemática que se pueden perder las pensiones es Morena. Es el presidente y son sus candidatos. Entonces, ese escenario hace que la encuesta, sobre todo la de vis a vis, la domiciliaria, la de encarar, la vuelve complicada. La vuelve muy complicada. Sí, y dos, no me vengan con historias. Si alguien ha comprado y cooptado, a ver, usted es comunicador, usted está más enterado que yo. Usted sabe la cantidad de comunicadores que en este régimen han salido del aire y se han tenido que ir a plataformas. Y las agresiones a los demás, incluyendo este medio. Bueno, por eso. A eso me refiero. Vamos a carearnos, ¿no? A eso me refiero. Porque hay de medios amigos también, ¿no? Por eso le estoy diciendo. Entonces, a mí me queda claro que los medios que requieren de concesión y los medios que requieren de ciertas licencias o permisos del gobierno están cooptados. No me pueden decir que no. Entonces, cuando me hablan de encuestas y de uniformidades, no, por Dios, a ver, lo acabamos de ver en Reforma,
Reforma, una de sus headlines, de sus encabezados es... A ver, Reforma, que era un medio, pero ¿cuál es lo que pasa en Reforma? Cambias al jefe de información por el hermano de un adicto, Andrés Manuel, y por uno de sus compinches más destacados. Así es, como estableció el cambio de director editorial, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia. Yo me quedo con una empresa que efectivamente te está dando números que hay una disonancia con el resto, pero también hay un fenómeno político innegable que es el de cooptación. Este gobierno ha sido un gobierno de cooptación, primero. Y segundo, nadie puede creer en su sano juicio cuando hablan de libertad de prensa que este no ha sido el gobierno de manera sistemática, visible, pública y cotidiana que ha atacado a los medios. Totalmente. Sí, en esas condiciones, quien hable de libertad de expresión, pues es un imbécil. Pero con ofensa y una vulgaridad por eso, inédita. Inédita, por eso. Es que, a ver, lo que tengo que destacar es lo inédito, porque sabemos que Carlos Salinas, porque sabemos que Calderón, yo creo que el más light en eso era Fox, un poco le valía. Los demás, Calderón, Salinas en la antigüedad reciente, Peña, fueron muy duros en ese sentido, pero le voy a dar 2 notas de color. Acceder Peña a aquel sketch con Chumel, nuestro paisano, te habla de cómo se divertían. Imagínese a este presidente si sería capaz de una cuestión de esa naturaleza. ¿De veras lo concibe? No. ¿Por qué? Porque además él se toma demasiado en serio. El pueblo soy yo, mi investidura está primero, mi ética, mi moralidad está por encima de la ley. Está desquiciado. Y luego si no está desquiciado, lo que pasa es que ese es un hombre de la tercera edad, muy mayor, que tiene ese esquema mental de los 70s, porque ahí se quedó. Ahí se quedó. Con todo acierto. Su alter ego es Luis Echeverría. Por eso con mucho acierto Ángel Verdugo le llama el bulto, aludiendo a aquella película de ese hombre que dura en coma décadas y luego un día despierta en otra época, en otro momento. Entonces es un hombre que difícilmente se puede acomodar a los tiempos, porque él se durmió en una época y amaneció 2 décadas después, despertó, 2 décadas después, y entonces la realidad no embona. Bueno, este hombre no dormido, pero como si lo hubiera estado anestesiado, porque él vive en los 70s. Ahí se quedó. Hace 50 años este hombre trae un atraso de noticias, de cultura, de visión, de gobernanza. Este hombre, ¿cómo le puedes hablar de políticas públicas? ¿Cuántas veces no dijo que era muy fácil gobernar? ¿Cuántas veces no dijo? Extraer el petróleo. A ver, ¿cuántas veces lo ha dicho? Ordena una vacuna, la destrucción del CONACYT, patria, que todavía no hay nada. No, a ver, son ideas, y vamos a sacar un tren, etcétera. No quiero llegar a los lugares comunes que no tiene pasajeros, la aerolínea sin pasajeros. O sea, todo ha sido un desastre porque todo han sido ocurrencias. Y cuando un chairito, ya sea de los ingenuos, de los ignorantes o de los tarados, habla, tenemos tren, tenemos aerolínea, no tenemos nada porque no funcionan, imbécil. Para poder decir eso tendrían que estar funcionando. Y funcionar no es que esté chucu, no, funcionar es que te estés amortizando el gasto. Toda ni prueba de error hay, porque la refinería al vapor, y se anticipó con mucha precisión, diciéndolo a pesar del futuro, lo que esto puede ser muy relativo. Fíjese cómo se expone el tema. Los materiales, una licitación terriblemente mala que nos ha costado billones de pesos en estas obras de locuras y ocurrencias. Cuando empiecen a funcionar, si funcionan, van a tener la verdadera prueba. ¿Qué le parecería, sin ser agoreros ni tonterías así, por lo que los técnicos han dicho en la precisión de materiales y funcionamiento a niveles internacionales con los mejores exponentes del mundo en esta materia, que es los que hay que leer, porque ellos no tienen política, ellos van directamente al punto neurálgico de las cosas. A ver, la que está diciendo la caída de la línea 12, vinieron los especialistas contratados por ellos y tuvo que salir a desmentirlo. Debería estar. Esa es la historia. Esa es su narrativa. Sí. Su narrativa no es cierto. Los mismos que tú contrataste para decir, es que esa es la historia. La línea 12 resume todo.
Pero ¿por qué? Fíjese, hasta el momento también hay una trampa ahí de puesta en funcionamiento, como dice el esquema, con estos riesgos, advertencias muy claras. ¿Qué le parece que cuando suban el switch para producir el petróleo que tanto necesitamos, porque ya vienen las energías limpias, el mundo está cambiando e innovando el campo energético, que es el número uno en el mundo, el segundo es el agua y los alimentos y sucesivamente, que vaya a haber un accidente de alcances catastróficos? Mire, porque los materiales son de última calidad. Le voy a decir lo que pasa con este gobierno. Vamos a suponer... Ya se descarriló el Tren Maya. Sí, yo sé, por supuesto, pero a ver, vamos a suponer, Claudia, gana Claudia. En el improbable caso de que gane Claudia, o en el caso de que la clase media no seamos capaces de defender nuestro triunfo. Pero ¿qué pasa? ¿Usted cree que si ocurriera una catástrofe, sin ser agoreros del desastre, como usted bien dice, ¿usted cree que lo aceptaría este gobierno? Fue un complot. Exacto, eso dijo el presidente. Un complot. Y cada hierro, cada fallo de cualquier cosa que ocurre es un complot. Entonces, pero ¿por qué no investigan y denuncian a los complotistas? Por eso le estoy, porque sabemos. Exacto. A ver, lo vimos. Contestando esa pregunta, puedo responder de manera indirecta. ¿Qué pasa con el AIFA? Era un asunto de corrupción, ¿no? Dígame, ¿cuánto se ha recuperado de esa corrupción? Y dígame qué empresario o qué empresa ha sido señalado. Ninguno. Son los principales cómplices. Así es. Los corruptores. Exacto. Y entonces, que son los aliados triplemente más ricos. Y sí, exacto. Y además les pagaron por algo que no hicieron y les siguen pagando. Y los compensaron con obras. Entonces, a ver, todo es una falacia, es una mentira. Por eso le digo, y lo digo abiertamente, lo he escrito, no tengo por qué decirlo en este espacio. Para ser chairo, o estás tonto, o eres ignorante, porque no hay otra explicación, o eres beneficiario. De conveniencia. De conveniencia. ¿Cómo se han dicho ricos los que no tenían un clavo, Sí, o cómo rescatas... Pero no presumen. ¿Cómo rescatas momias? ¿No? ¿Cómo rescatas muertos? Ahí está el caso de las candidaturas, que fue un asunto de queja a nivel nacional de Morena, de que empezaron a reciclar priistas, panistas y perredistas para poder garantizar... ¿Tu amigo Javier Corral ya anda allá? El suyo. Yo ¿Usted trabajaba trabajó con él? Pues sí, fue mi patrón, pues no era mi amigo. Oye, ¿cuándo es un libro de Corral? Díganme. ¿Mande? ¿Cuándo es el libro de Corral de Confidencias? No, es que no éramos amigos, de veras. No éramos amigos. Es que nadie me cree. Y no, es que si hubiéramos sido amigos, yo diría, y hasta penita me daría. Yo le he dado a Javier hasta por debajo de la lengua, sin ninguna pudor de mi parte, porque nunca fuimos amigos, no traiciono una amistad. Éramos subordinado y jefe. Yo era el subordinado, evidentemente. Y en ese plano yo me fui muy a tiempo de la diputación de Javier, de tal suerte que no tengo nada que avergonzarme, no tengo nada que ocultar, y me fui cuando nuestros caminos se separan, cuando no hay manera de que entienda él que está mal lo que plantea, y por eso nos separamos desde el 2012, ¿no? Oye, fue la última vez. Saben que usted lo tiene anunciado, que se va a carrear con él, ¿no? Sí, tenemos ahí pendiente un careo pendiente en materia civil. ¿Viene su parte? Yo no, lo que pasa es que, a ver, es que para mí es muy sencillo, porque él dice, y fue su respuesta, él no niega los hechos, él dijo en un medio nacional que yo había sido testigo de Duarte, lo que es falso. Aquí la carga de la prueba es muy sencilla, yo solamente digo que no es cierto, él tiene que probarlo. La complicación es para él, por hocicón, que además esta es una clara, así como decíamos de la caída de la línea 12, es un ejemplo perfecto de quién es Claudia, cómo se engaña a sí misma, cómo hace cosas y después se desdice. Ese es un ejemplo de que Javier es un hocicón. Javier nunca ha podido sostener sus dichos. Javier es un hocicón y en ese sentido es que lo tengo enfrentado. Para mí es muy sencillo, lo único que le voy a decir, pruébame tus dichos, mentiroso, porque eso es. Pruébame tus dichos, mentiroso. No tengo otra cosa que decir. ¿Y cuándo sería esto? No sé, la verdad es que el que sabe es mi abogado. Yo creo que yo actúo con mucha salud mental cuando yo tengo, porque ese no es el primer problema que traigo legal. Yo lo que hago es confiar en mis abogados. Confío en mis abogados. Tú dime qué hago y yo lo hago. Oiga, otra cosa. Ahora sí que yo como cliente estoy facilito y cooperando. Otra cosa, y se le ha criticado, yo creo que se vuelve pregunta interesante porque siempre ha sido la dinámica cuando hemos platicado con usted.
¿Por qué pide usted licencia como magistrado? Porque tengo que pedir licencia, porque no puedo chiflar y tragar pinole. Pero ¿por qué deja aquella tarea que es de tanta importancia por venirse a la grilla política electoral? Eso es bien interesante que me diga esa pregunta, porque ese es un matiz suyo. Usted me dice tan importante, las dos cosas son importantes. Yo sí creo de veras. Pero ella tiene una tarea en la que usted cumplió. A ver, es bien interesante lo que dice. Creo que la parte más complicada de la reforma laboral, la reforma laboral, que es la parte más complicada que me ha tocado enfrentar desde la judicatura. Creo que ya está instalada, ya tenemos inmuebles, ya tenemos instalaciones, etcétera. Están los jueces capacitados, seguimos trabajando con la capacitación de los jueces, etcétera. Ese asunto está marchando. Es lo que tienes que hacer, y lo digo completamente convencido, ya tienes el aparato listo, déjalo que marche y empiezas a hacer ajustes sobre la marcha. No tengo ningún empacho en responderle lo que acaba de pasar hace unos días, en donde el INEGI sacó un tuit muy perverso diciendo que Chihuahua está. Lo que no dice es que nos mides junto con el resto de las entidades federativas, son tres bloques, lo que empezaron hace 2 años y hace 1 año. Entonces, ¿cómo me puedes medir con Tabasco? ¿Cómo me puedes medir con el Estado de México, que tienen 2? Pues tienen más asuntos, es obvio. Tienen más asuntos. Tendrías que medir con los del bloque con los que arrancó Chihuahua. 1 y 2. No tendrías que limitarte nada más a las sentencias, tendrías que limitarte a cómo se finalizan los asuntos, porque Chihuahua ha sido pionero en impulsar que en materia laboral, si los centros no funcionan y los centros de conciliación no están funcionando, pues entonces que la conciliación se haga en sede judicial. Tampoco eso están midiendo. Pregúntame si salí, ¿no? Me abordaron algún compañero, alguna compañera, y yo lo que hice fue responder, pero sé, porque obviamente pregunté, ha sido el tribunal con los funcionarios quienes se han acercado al INEGI, quienes han abordado a los medios, quienes han hecho su labor como tiene que ser, porque no es mi labor. Pero eso contesta e ilustra muy bien el punto. Ya está funcionando este asunto, ahí lo tienes que hacer. A ver, ¿qué hace usted si ve que un asunto funciona? Lo deja. Usted le mete mano si ve que no empieza a funcionar, o me equivoco. ¿Para qué le mete mano a algo que está funcionando? Pero también lo deja en momentos en que usted le ha puesto mucho de su tiempo y su agenda, porque usted es la cabeza. Sí, y le contesto así, no, y le respondo. A ver, sí, pero esto es temporal. ¿Sabe cuándo se acaba esta chirinola? El domingo. Y vamos a ver la parte jurídica. Sí, claro que voy a regresar en junio. Ese es un hecho, Dios mediante. Dios mediante, regreso en junio. Vamos a ver cómo está el tema jurídico, que es la parte donde hay que abonarle, que es la defensa jurídica, o el cuestionamiento jurídico según los resultados. No puedo tampoco abandonar esto, pero si me pregunta, sí creo que es más importante. Esto tiene que ver con el país, tiene que ver con un compromiso institucional. Yo no estaría hablando con tanta libertad con usted de este tema en los términos en que lo he hecho si fuera magistrado. Para mí esto es más importante. Las reuniones que he tenido con empresarios, las reuniones que he tenido con sociedad organizada, las pláticas que he dado en distintos escenarios, en distintos foros, el acompañamiento que he dado, y además el trabajo directo que he hecho en algunos lados, concretamente la región de Nuevo Casas Grandes, la región de Cuauhtémoc. Estamos trabajando. Creo que eso es lo más importante en este momento, estoy convencido de ello. Y lo he escrito además, como padre de familia, como empresario, en su caso como comunicador, como conductor, que no me queda claro en el caso de usted el compromiso que tiene con esta visión, pero creo que es una exigencia que tendríamos que hacerle a todos los mexicanos de bien, que tendrían que meterse los guantes, tendrían que ponerse los guantes. Ok, muy bien. Entonces, en ese sentido, para mí está completamente legitimado, y hay una parte, usted dijo sentimental, no sé a qué se refería. Yo le contesto por mi parte. Tengo un hijo metido en la contienda que va de regidor. Y bueno, pues, se llama Luis Villegas, y entonces pues hay que darle. Pero el hijo no tiene la capacidad que usted vaya ahí a ser papá cuervo y abonar por su hijo, que no tiene él la capacidad de abonar. Sí tiene, y por eso está ahí, y le va a ir muy bien. Yo le auguro que va a tener un muy buen futuro. Pero usted lo acaba de decir, papá cuerdo. Yo soy papá cuerdo. Yo, mis hijos lo saben, es algo que puedo decir públicamente. En todas las etapas de su vida los he acompañado en todo lo que me han pedido, primero, y en todo lo que yo he creído que ha sido necesario. Porque los hijos a los papás dicen, oye, viene el papá. Sí, ese es un hecho. Yo creo que pobre Luis, sí es una carga llamarse Luis Villegas. Yo creo que sí, tampoco. Porque también no está tan padre. No está tan padre. Pero creo que Luis tiene un muy buen futuro, ya dependerá de él.
Pero sí, usted lo dijo bien, papá Cuervo, hasta donde a mí me toque yo voy a estar con mis hijos como siempre he estado. Y si en esta etapa de su vida es la política, ahí vamos a estar. Tenga por seguro que ahí voy a estar señalando cosas, porque ese es el cometido del ciudadano y del papá. Porque no somos amigos, somos papá e hijo, pero los dos somos ciudadanos y los dos somos panistas y los dos somos militantes y los dos somos profesionistas, los dos somos abogados. Sí hay muchos caminos que interactúan entre nosotros dos, no nada más la cuestión filial, pues evidentemente sí voy a estar muy presente en la vida de Luis. Y voy a estar presente, y se lo digo a todo el mundo, hasta donde él quiera, porque también he sido un papá Cuervo, pero también he sido un papá que si me dicen, oye, este es mi asunto, y sin ningún problema. Porque también decían, y se lo tengo que comentar, porque es factor de sotovoce ahí al interior del Poder Judicial y en otros sectores, que usted también se provocó una salida porque finalmente no fue presidente del Tribunal del Poder Judicial de Chihuahua, ¿no? No. A ver, eso por un lado, y por otro que usted no entiende porque le pica la araña de la política, que no lo quieren en la política, no lo quiere la gobernadora, no lo quieren en el PAN, y usted va y se ataca, justificándose que porque es el papá de su hijo y su hijo quiere que salga de regidor. No, a ver, la verdad, las Dos cosas escenarios. es que, mire, me acuerdo mucho, y esta anécdota siempre la platico porque me marcó, de veras me marcó. Estaba yo muy jovencito, ni siquiera era adolescente, era niño, era infante. Una anécdota que viene en los libros de texto, en donde van el papá y el hijo caminando al lado de un burro y pasa un grupo de gente y dice, mira ese par de tontos, ahí van el burro muy descansado y ellos caminando y cansándose, y dicen, pues tienen razón, le dice el papá al hijo, y se trepan los dos en el burro. Viene otro grupo de gente, par de desalmados, pobre animal, ve nomás la carga, pudiendo ellos caminar, y dicen, ¿sabes qué? Tienes razón, bueno, me voy a bajar yo, te quedas tú arriba, y se queda el niño arriba, y viene otro grupo de gente, dice un chavalo desconsiderado, en plenitud, con todas sus fuerzas, y el viejo caminando, dice, bueno, pues bájate tú, me voy a subir yo, y se sube el papá, y es un viejo desconsiderado, porque él, siendo un hombre fuerte y cabal y completo, y ve nomás, y el chavalo que... Entonces, me impactó mucho, por eso la recuerdo, y creo que la leí cuando tenía 7, 8 años. ¿Por qué me acuerdo de ella medio siglo después? Porque ha marcado mi vida. A mí me tiene muy sin cuidado lo que la gente diga o piensa. Yo jamás he detenido ni mi pluma, ni mi voz, ni mi presencia. Me tiene perfectamente sin cuidado lo que la gente diga de mí. Ese es un hecho y creo que está demostrado en mi biografía y mi trayectoria. Entonces lo que digan me tiene sin cuidado. Lo que opinen me tiene sin cuidado. Creo que esta es una época crucial. Mi biografía da testimonio. Nunca en ningún momento he escrito bien de López Obrador. Ni cuando estaba en el PRD. Nunca, jamás. Jamás he transigido con las ideas de izquierda. Nunca, jamás. Ni por asomo, ni por error. 2. El enfrentamiento que he tenido con personajes públicos es evidente y tengo más de 20 años enfrentándome con gobernadores, senadores, diputados y líderes del partido a cara descubierta, y eso también es un hecho. Y digo lo de 20 años, lo destaco porque no lo he hecho ahora que tengo fuero, lo he hecho desde siempre. He sido una persona muy crítica donde he estado, y del partido en el que he militado por más de 30 años también he sido muy crítico, y ahí está todo lo que he escrito. He sido muy crítico del Poder Judicial. Me he enfrentado abierta y a cara descubierta con un montón de actores políticos de distintas administraciones. Ese es un hecho. Lo que digan me tiene perfectamente sin cuidado. Yo sé mis razones, yo conozco mis motivos, algunos son del corazón, otros son de la víscera, pero ahí están. Y quien diga, es una frase apócrifa que le atribuyen a Cervantes, que no es cierto, pero me gusta citarla, ladran, señal de que cabalgamos. Bueno, yo siempre he tenido un rumor de ladridos en mi entorno, como magistrado, como consejero, como abogado, como analista, como político, como abogado electoral, siempre ha sido un rumor de ladridos y me tiene perfectamente sin cuidado. Entonces, muy bien. Decía, pues qué gusto platicar con usted. Reitero que como empezamos este ejercicio con los Xochilovers que usted crea, así estamos cerrando en esta cita ya. Decirle que me siento orgulloso y que no me equivoqué. Cuando tomé la decisión, yo sí efectivamente fue el primero que creó el primer grupo. Creció mucho. Creé el primer grupo y el segundo, y se saturó el WhatsApp y tuve que crear otros 2. Estoy muy orgulloso porque creo que el tiempo me dio la razón. Tenía que ser Xochitl. No habríamos podido avanzar como hemos avanzado con un candidato tradicional que viniera de cualquiera de los 3 partidos, y decirlo, no, tampoco me avergüenza. Estoy completamente convencido de que tenemos que apoyar a los candidatos del PRI,
a los del PRD y a los del PAN. Tenemos que, porque al final del día son los partidos los que postulan. Pero creo que no me equivoqué, fue la decisión más inteligente y desde entonces, no sé si lo recuerda, coqueteé, para los que andan diciendo cosas, desde entonces coqueteé con la posibilidad de pedir licencia porque sabía que iba a ser una contienda muy difícil. Muy bien, y le tomo la palabra la próxima semana para los escenarios. Desde ahorita los adelantamos. Si gana Claudia Sheinbaum la presidencia y se pierde la mayoría en el Congreso de Chihuahua, ¿qué pasaría? ¿Qué proyecto? Si gana, si hay campanazos, Xochitl gana con la clase media y el voto oculto que está esperándose, que puede ser la gran sorpresa o el milagro electoral del país. Y la feligresía, la feligresía está con todo. Está con todo. Y se gana también en Chihuahua, se proyecta la gobernadora y cambia el esquema de sucesión en la gobernatura para el 27, que ya nos vamos a montar en él a partir del 3 de junio. Se pierde la presidencia, se pierde el Congreso. ¿Quién viene de facto? Viene el alcalde de Juárez y empieza otro Cruz Pérez Cuellar y empieza otro escenario. ¿Qué le parece si estos escenarios los analizamos la próxima semana? Cuando guste, nos ponemos de acuerdo. ¿Está fijándome su pulsera? ¿Trae a Blue Demon o no? No, estos son los Avengers. Son los... trae a Capitán América. Sí, es Black Panther, el Capitán América, Iron Man y Hulk. No, pues le reclamo que no trae a Blue Demon. No, pero no es Avenger. En su oficina le dimos mucho vuelo a Blue Demon. Sí, fíjese que no se me ha ocurrido. Déjame ver si hay cositas de esas, porque a mí sí me gusta mucho la lucha y me gusta mucho el Santo y Blue Demon. Es como una... Me quedé, de niño me quedé con esos dos personajes icónicos y realmente me atrae mucho. Ya no veo luchas, la verdad. Tengo años y no me gusta, pero sí me quedé con una parte de mi infancia. La lucha libre fue muy... Era los que, a Hulk, sí, aquí está. Eran los que se peleaban ahí los niños ahí debajo de la pantalla, que se iban a tirar catorrazos. El iniciado trae Hulk, Iron Man, el Capitán América y Black Panther. Así es. No está usted en otro mundo cósmico. Licenciado, gracias por esto. Picosa la conversación, pulsante. Vamos a ver qué decide la gente el próximo domingo en la llamada voz de la urna y la definición de lo que va a pasar en este país en los próximos 6 años. Le agradezco, hacemos el compromiso y como siempre un gusto platicar con usted. Gracias por la invitación. Muy controversial como siempre su postura, que sea útil en el análisis y el desglose de lo que usted diga de ella en esta conversación con Omnia, con el licenciado Luis Villegas Montes, quien ha seguido aquí su colaboración. Ahora va a tener más profundidad en el análisis editorial para Omnia, para que llegue para usted a través de este medio de comunicación que sirva como tal, como un vínculo de llevar contenidos importantes para crear criterios y ampliar decisiones. Que esté muy bien, nos vemos el domingo. Te adelanto que Omnia tendrá una cobertura muy puntual, como siempre lo ha hecho, muy objetiva, sin ocurrencias editoriales, sino lo que usted espera saber y el significado de por qué va a suceder lo que usted va a decidir el próximo domingo, ya a partir no solamente de la cobertura de todo el día, sino también en la fase crucial de las 6 de la tarde, cuando las urnas cierren la elección más importante de los últimos tiempos, quizá de la historia contemporánea de este país. Ahí nos vemos en la cita con Omnia, la decisión 24. Gracias, nos vemos en la siguiente.